concejal del Frente Justicialista de Todos, Alejandro Cordido, sobre el proyecto de ley de lemas que entró en la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis. Él, por supuesto, defendió esta iniciativa, dijo que le parecía que iba a favorecer la participación política, la pluralidad en la oferta electoral, que esto venía a reemplazar estos sistemas que no han dado buen resultado, como es las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, o sea, las PASO, y acá en San Luis las PAS. ¿Te acordás que en San Luis para las últimas elecciones él sancionó una ley que se establecía las primarias abiertas, simultáneas, pero no obligatorias, que fueron un fracaso, porque en realidad no se llegaron a concretar, y que establecía incluso una cantidad mínima de votos para poder participar después en la elección general, y eso, según el proyecto de ley, es proscriptivo, ¿no?, para algunos partidos políticos. Entonces, él sostiene que este va a ser un mejor sistema electoral, y que incluso es constitucional. Él dijo esto, ya lo ha dicho en otras cuestiones que se ha expedido las justicias en diferentes provincias, en donde se ha judicializado la cuestión, y dijo, incluso esta Corte Suprema de Justicia, que está integrada por uno de los que participó en una elección con ley de lemas, dijo, no lo nombró, pero a él hizo referencia, cuando se le llevó el tema de la ley de lemas, dijo que era una cuestión provincial, ¿no?, que cada provincia tenía la competencia de decidir sobre el sistema electoral que iba a aplicar. Así que, bueno, como te digo, lo defendió. Este proyecto de ley, Mario, entró el miércoles a la Cámara de Diputados, tomó estado legislativo, pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales y, como les decía, establece en el ámbito de la provincia el sistema electoral de lemas para cubrir cargos electivos para las categorías gobernador, vicegobernador, senadores provinciales, diputados provinciales e intendentes comisionados. Porque vos sabés que las cartas orgánicas municipales establecen que el intendente que debe convocar a elecciones lo puede hacer de manera simultánea con la provincia o con la nación o de manera independiente, como ustedes recordarán lo hizo varias veces el intendente Enrique Ponce. Uh-huh. Si se llama elecciones en la misma fecha, para las categorías, por ejemplo, de intendente de la ciudad de San Luis o de concejales de la ciudad de San Luis, lo puede hacer, lo tiene que hacer, según la Carta Orgánica Municipal, con el sistema electoral provincial. De todas maneras, como tiene autonomía la ciudad de San Luis, en el caso de que llame para otra fecha y quiera aplicar otro sistema electoral, como ya lo hizo Enrique Ponce con la boleta electrónica, ¿te acuerdas con la boleta electrónica? O la boleta única papel, tiene que convocar a elecciones en otra fecha con una ordenanza que respalde ese sistema electoral. Bueno, sabemos que ahora en este caso, con este color político que está el intendente, seguramente serán el mismo día aquí en la provincia. Pero bueno, esos son, digamos, cuestiones que se van a ver. La Carta Orgánica dice que se aplica el sistema electoral provincial. Y el sistema electoral provincial, si se sanciona esta ley, va a ser de lemas. Así que yo estimo que también para el municipio, Mario, van a hacer elecciones también con este sistema, si es que prospera la ley, por supuesto. Esta ley establece que se va a denominar lema a un partido político o a una alianza o frente electoral, ¿está bien? Y que se va a denominar sublema a una fracción de un lema, o sea, que reúna los requisitos, o sea, que la fracción de un lema es un candidato por una determinada línea interna de uno de los partidos políticos de ese lema, del partido político de ese lema, que puede presentar para todas las categorías o para algunas categorías, ¿está bien? Por ejemplo, para que se entienda, en este caso hablando con un oficialista, como ya lo vamos a escuchar, el lema sería Frente Unidad Justicialista, por ejemplo, y un sublema puede, digamos, dentro de ese partido justicialista puede ser el de, no sé, Frente para la Victoria, supongamos, que quieran participar los kirchneristas de San Luis ahí, en esa línea, en ese lema, uh-huh, y tengan sus propios candidatos. Para algunas categorías o todas. No es necesariamente que, por ejemplo, quieren competir en la categoría de gobernador,
las diferentes líneas internas que tenga el Frente Unidad Justicialista, porque el Frente Unidad Justicialista está el MID, está el Kirchner, el Frente para la Victoria, está Compromiso Federal, está el pool, digamos, esas van a ser, digamos, por decirte, sublemas con sus candidatos, ¿está bien? Pero todos los que voten esos sublemas, en ese lema que va a ser el Frente Unidad Justicialista, suma un total de votos, ¿está bien? Y ese es el lema que gana la elección, los candidatos de esa elección. Por ejemplo, compiten 4 candidatos a gobernador, el del candidato a gobernador que más votado se lleva los votos de los otros. Y queda como candidato, y queda como electo como gobernador. Por ejemplo. Puede ser. Pero puede suceder que en el otro lema, supongamos, estamos haciendo suposiciones, sea Unidos por San Luis, o Juntos por el Cambio, no sé cómo quieran denominarse, y lleve como candidato a gobernador adentro de Avanzar a Poggi, por ejemplo, y que Poggi tenga una cantidad de votos, por ejemplo, superior al de la categoría gobernador del lema Unidad Justicialista, en el total de los votos, cuando se sumen todos los sublemas de Juntos por el Cambio y tenga menos que el del Frente Unidad Justicialista, el gobernador electo va a ser el del Frente Justicialista. Por más que en esa categoría de gobernador tenga menos votos. Sí. Ese es el tema. Esa es la crítica, me parece, principal que tiene el sistema. Se presenta como la paradoja del sistema. Que pretendiendo ser más democrático, finalmente puede dar lugar a que resulte ganadora no necesariamente el lema más votado. Exactamente. Eso pasó en Santa Cruz, por ejemplo, en donde está vigente la ley de lemas, que está vigente en Santa Cruz, Formosa y Misiones. ¿Está bien? Eso pasó en Santa Cruz cuando se eligió a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, y sucedió en Santa Fe en el 2003, cuando también se eligió a Carlos Reutemann. Pero Santa Fe la derogó, Mario, porque, las provincias que la tuvieron la derogaron porque incluso no era un sistema muy claro, incluso es muy complejo para que la gente entienda. Eso se le preguntaba también a Alejandro Cordido, ¿no? Y ayer para que todos entendamos, digo, la gente, me incluyo, no es fácil de entender. Ayer Walter Ceballos recordaba el caso de Usandizaga, también en la provincia de Santa Fe, que ganó varias elecciones, pero nunca llegó a la gobernación, ¿no? Exacto. Porque a pesar de haber sido individualmente el candidato más votado, su lema no había obtenido la mayor cantidad de votos. Yo estuve leyendo algunas cuestiones, por ejemplo, las del CIPEC, porque es cierto que los partidos políticos en general lo critican a esta ley, pero, por ejemplo, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, la CIPEC, dijo que la ley de lemas enturbia la información a partir de la que deciden los votantes. El elector no sabe a qué lista irá su voto hasta el recuento del voto, y acentúa el faccionalismo partidario, fomentando las divisiones internas. La multiplicación de listas, a su vez, hace más difícil la rendición de cuentas, que también, viste, que cada lista tiene que rendir cuentas. Bueno, claro, ¿qué suposición hacemos en San Luis, por ejemplo, respecto de esto que vos acabas de manifestar? Que Alberto lo que quiere es evitar la diáspora que se le puede producir en el Partido Justicialista si el candidato a gobernador seleccionado por el dedo generara, digamos, reacciones adversas, por ejemplo, en los socios, no necesariamente dentro del mismo justicialismo, pero sí en algunos de los tantos socios que tiene el frente, ¿no es cierto? O incluso, como hay diferencias ideológicas muy grandes dentro del justicialismo, en sectores del propio justicialismo. De esta manera, él lo que hace es que todos esos no se vayan, porque todos tienen la posibilidad de votar dentro del justicialismo. Exacto. Que como dice peronistas, como dice ella, como lo recalcan ahora todos los dirigentes de San Luis. Quedan en el paraguas, bajo el paraguas. Eso es lo que para mí el efecto principal que consigue. Exacto.
Y bueno, en esta elección que va a ser fundamental, bueno, mantener el poder dentro del Partido Justicialista, digamos, mantenerse en el poder, el Partido Justicialista. Bueno, vamos a escuchar lo que hablábamos ayer con Alejandro Cordido. Entonces, él habla de este sistema electoral y responde a las críticas y dice que es... ¿Querés que esperemos la pausa? Bueno, esperamos. Vamos a la pausa y después volvemos. En la radio, también tu opinión importa. Bueno, Verónica Miranda. Sí, vamos a escuchar entonces la palabra del concejal del Frente Justicialista de Todos, Alejandro Cordido, que opinaba sobre esta iniciativa de la ley de lemas como sistema electoral en la provincia de San Luis. Es un sistema electoral, en definitiva, a priori, personalmente creo que todos los sistemas, en la medida que se ajusten a la Constitución, es válida la discusión al respecto. Creo que este es un caso, creo que se ajusta a la Constitución. Nuestra Constitución provincial establece en el artículo 93 cuáles son las bases que debe tener la ley que fije el sistema electoral. No veo ninguna alteración, todo lo contrario, creo que es sostenible. Y después dependerá de, en este caso, los legisladores y legisladoras provinciales, si entienden que es oportuno, primero discutirlo en este año, que personalmente creo que es correcta la discusión que se dé en un año no electoral. Y segundo, si es el mejor sistema que puede aplicarse en estas condiciones. También esto ya es un análisis personal, creo que tiene que ver con lo que se viene reclamando de alguna manera hace años, en relación a las PASO, a las adjetivaciones o a los señalamientos que se hicieron desde diferentes sectores sobre ese sistema. Y bueno, esto es una alternativa a ese sistema. Entonces, creo que hay que esperar a ver qué ocurre en la legislatura. Y a nosotros y a nosotras aquí en el Consejo, por supuesto que nos impacta, porque como dice nuestra Carta Orgánica, el sistema electoral que se fije por ley provincial, en principio sería el que se aplique acá, más allá de que, entiendo y ojalá que así sea, podamos tener una discusión también aquí en el cuerpo, más allá de que entiendo que hay una vinculación legal, pero que podamos tener una discusión, al menos como para poder sentar las posiciones de todas las fuerzas que representan aquí el Consejo. Ha habido muchas críticas por parte de diferentes partidos, bueno, de todo el arco opositor, de todos los partidos opositores, ¿no?, a este sistema, como que es un atraso en el sistema democrático. Sí, yo ahí observo dos cuestiones, o de alguna manera trato de leer dos dimensiones. Una es la forma en que se formularon esas críticas, creo que es con letra de molde, creo que todas las críticas son exactamente las mismas. Creo que es legítimo, todo el mundo puede hacer la crítica que desee. A mí personalmente me recuerda lo que ha ocurrido, como decía recién, por ejemplo con las PAS y las PASO, donde había crítica de sectores de la oposición y también siempre eran las mismas. Ni siquiera es una cuestión ideológica en algún aspecto, porque vemos que a veces un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, la letra es la misma. Entonces, en definitiva, creo que tiene que ver con posicionamientos políticos electorales. Y eso es legítimo. Me parece que es importante que podamos mostrar también eso a la ciudadanía, que no tratemos de disfrazar los verdaderos intereses, porque si estamos discutiendo un sistema electoral, por supuesto que hay un montón de factores que se ponen en juego. ¿Por qué un sistema electoral y no otro? Y creo que hay que discutirlo en ese sentido. Va a haber debate, digamos, ¿no se podría haber llamado a los partidos políticos y haber hecho como una búsqueda de consenso? Bueno, no sé tampoco cómo fueron cuáles fueron las motivaciones de por qué, digamos, presentar el proyecto en la manera que fue. Claramente es legal y es legítimo. Luego, lo otro tiene que ver también, entiendo, con la forma en que se está dialogando políticamente. Para mí, personalmente, siempre es deseable que se pueda hablar entre los sectores. También es verdad que si el diálogo va a ser bajo estas condiciones, o como dijo el expresidente, vamos a dialogar pero con la Constitución en la mesa, como si hubiese un diálogo democrático que pudiese darse sin la Constitución en la mesa, bueno, ya empezamos a poner una serie de requisitos y de condiciones que la verdad demuestran que no hay voluntad. Entonces yo creo que sí, que todos los sectores políticos tenemos que hacer un esfuerzo para poder sentarnos en la mesa. Que esté el proyecto en la legislatura es una oportunidad y ojalá deseo y le pido también a los compañeros y compañeras que representan nuestro espacio político que ojalá puedan dar el mejor debate de cara a la sociedad y puedan explicar el porqué de las razones de este proyecto y que la sociedad después verá si efectivamente satisface o no las expectativas, ¿no? Bueno, esto nos decía el concejal Alejandro Cordido. Bueno, él es abogado, él ha sido funcionario del Ministerio de Gobierno
Justicia y Culto de la provincia, él estuvo como jefe del programa de Derechos y Garantías Constitucionales, porque él ha estado mucho hablando en varias oportunidades sobre los sistemas electorales cuando han sido las elecciones, digamos, en los últimos años en San Luis, digamos, que ha estado trabajando en el tema electoral. Hizo derechos humanos, pero el oficialismo, hermano. Bueno, y él explicaba entonces acá las principales críticas que tiene, que él sostiene que es absolutamente constitucional este sistema electoral. Viste que yo no hago referencia a esto, pero quiero que Cordido tome en cuenta que es uno de los que me bloquea a mí y de los que me ha bloqueado desde su función gubernamental, ejerciendo él, en teoría, un cargo sobre los derechos humanos, ¿no? Estas son las terribles contradicciones. Entonces, es uno de los autores del bloqueo a mi persona para el ejercicio de la actividad periodística. Y habla de derechos humanos. Por eso, para mí, no merece la menor consideración, pero sí el espacio. Bueno, vamos a continuar escuchándolo, porque yo le preguntaba a Mario sobre el hecho de que más allá de que a lo mejor es constitucional y está el antecedente de que muchas provincias la derogaron, porque es muy engorroso, es muy complica, ¿viste? Esta palabra que usa el CIPEC está bueno, enturbia el acto electoral, ¿está bien? Porque es complejo, porque realmente se hace complejo hasta el recuento de los votos luego y como sucedió y dimos este ejemplo, aunque él dice que son 2 ejemplos nada más, de que termina ganando un candidato que tuvo menos votos que otro y eso bueno, realmente es una cuestión grave, ¿no? Si uno lo puede ver, cuando la Constitución dice que es a simple pluralidad de votos lo que la elección, ¿no? La simple pluralidad de sufragios. Bueno, él por supuesto lo defiende y él dice que hay que trabajar mucho con la comunidad y explicar el alcance de esta ley. Esto nos decía. Yo creo que como en todas las elecciones, y esto también, ahí hay que hacer autocrítica y mea culpa. En todas las elecciones siempre el sistema electoral hay un esfuerzo siempre muy importante por explicar el sistema electoral. Y eso va más allá de las fuerzas políticas, porque a todas las fuerzas políticas nos interesa que los electores, y sobre todo nuestros y nuestras electoras, entiendan cómo es el sistema electoral. Esta no va a ser la excepción. Vamos a tener que hacer un esfuerzo como lo hicimos en la elección pasada, 2019, 2020, 2017, en todas las elecciones. Pero esta es mucho más compleja. En realidad a eso iba. El sistema electoral en realidad simplifica la elección. ¿Por qué? Porque en lugar de tener que distinguir si es primaria, si es obligatoria, si es voluntaria, si tengo que ir, si no tengo que ir, si puedo ir a cualquier partido, si puedo votar un partido distinto al que quiero en la interna y demás, que por ahí quienes estamos en la política lo podemos a veces entender fácilmente, pero quien no está es un problema. En estas elecciones, en ese aspecto yo creo que se simplifica el sistema. ¿Por qué? Por lo menos lo que dice el texto, lo que pude leer, claramente se tienen que identificar los lemas y los sublemas muy precisos en relación a qué lema conforman, es decir, que haya una boleta o 4 o 5 sublemas pertenecientes a un lema, todas las personas podríamos identificar que estamos hablando de un mismo lema. Ese sería, creo que, el primer punto, y a partir de ahí a qué sublema yo quiero votar, y eso implica contemplar la discusión interna de los partidos, que es, para ponerlo entre comillas, como si fuese una interna simultánea con la elección general. Eso también hay que poder explicárselo a las personas que van a votar a una fuerza política, pero que dentro de esa fuerza, alianza, partido o frente, prefieren a un candidato o una candidata y no a otro. Que eso es justamente generar participación, garantizar la pluralidad de oferta electoral y al mismo tiempo explicarle a las personas que de todos esos sublemas, quien saque más votos por categoría va a ser quien va a, por ejemplo, si fuese gobernador, a ser el candidato que compite con el otro lema, para ponerlo de alguna manera, si bien esto es simultáneo, pero estoy tratando de graficarlo, y lo mismo con cada uno de los cargos. Después hay un elemento que también lo he escuchado y que creo que hay que decirlo claramente y no hay que darle vuelta a esto, que tiene que ver con que ocurre muchas veces que el candidato más votado no es el que gana. La verdad es que no ocurre muchas veces. El sistema de lemas está vigente desde hace bastante tiempo en diferentes provincias. Es verdad que en algunas estuvo y luego se derogó, se fue cambiando. Y es verdad que hubieron algunas experiencias donde los candidatos más votados en términos uninominales no fueron los que accedieron,
Pero eso no afecta a la representación democrática, porque también hay que decirle a los y las vecinas que, como dice nuestra Constitución Nacional, las instituciones fundamentales de la democracia son los partidos políticos, no las personas. Si yo a una persona le pido el voto y lo que le estoy diciendo es que me va a votar a mí y no a un partido, a un frente o a una fuerza política, le estoy mintiendo. Eso no es real. Entonces, lo que sí va a tener en claro una persona es que el candidato o la candidata que vote por un lema es quien va a competir con candidato o candidata de otro lema. Y por una cuestión de representación y de participación, de pluralidad de expresiones políticas dentro de cada frente, se suman por este sistema. Si yo me voy a las elecciones pasadas, lo mismo, entre comillas, la misma mecánica se aplicaría con las internas. ¿Por qué muchos partidos no van a internas? Que es una de las cosas que se venía reclamando, porque se supone existe esa idea, que yo creo que también es bastante fantasiosa, primero de que no va a ser representativo, y después que si yo voy a interna con otra fuerza, posiblemente quien salga ganador en esa interna no puedo integrar yo de alguna manera a la lista para ir a competir en las generales. Bueno, pues este mecanismo nos garantiza a todos y toda la posibilidad de ir a las generales. Recordemos que en la última elección hubo una sola fuerza, que fue a las primarias abiertas simultáneas, y no pasó el porcentaje que la propia ley fijaba. En ese momento todos miramos con cierta preocupación, más allá de que era legal, esa condición. Entonces hoy este sistema, que yo no lo niego, está siendo objetado en ese aspecto. Creo que las objeciones son más por posicionamientos políticos, creo que no tiene que ver con la constitucionalidad, es más, creo que es un error enfocarlo desde la constitucionalidad, porque el sistema es constitucional, de hecho, y que ojalá tengamos todos y todas en claro que se están votando fuerzas políticas, frentes electorales, partidos políticos, y no a una persona, que van a ser lemas. Y también, por supuesto, reconociendo los liderazgos políticos, eso también es muy claro, todas las fuerzas tenemos nuestros liderazgos, eso hay que reconocerlo. Pero eso no los transforma en dueños de la voluntad popular. La voluntad popular se expresa a través de elegir, a través de los partidos políticos, a sus representantes. Entonces creo que esta ley ojalá también nos dé la posibilidad de discutir esas cosas que a veces nos olvidamos por personalismos. Bueno, esta es la palabra entonces del concejal Alejandro Cordido, que explicaba y defendía, digamos, ¿no?, el proyecto de ley de lemas que entró a la Cámara de Diputados para su tratamiento. Recordemos que si el oficialismo quiere imponerla rápidamente, lo puede hacer, Mario. Estimo que no. La idea, lo que me dijeron los diputados, es que se debata en la comisión con todos los partidos políticos que tienen sus representantes, por supuesto, en la legislatura, ¿no? Y que haya un debate amplio sobre esto y tratar de buscar un consenso. El tema es que sea un debate auténtico, ¿no? Sí, que no sea supuesto, como las sesiones en la Cámara de Diputados, hablar nomás, nosotros vamos a hacer otra cosa y ni te vamos a contestar. Ese es el tema, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser aprobado. Porque sí, yo estimo que sí, salvo que haya otra postura. ¿De dónde van a mejorar los comportamientos a partir de este momento? No hay razón para pensar en una cosa así. Bueno, por lo menos una voz del oficialismo, Vero. Sí, él no tenía problema de explicarnos. Bueno, evidentemente todo el oficialismo me parece que va a salir a defender la iniciativa, Mario, ¿no? Por supuesto. Es que si no como salen siempre, a defenderla y a explicarla, porque es una tontera. Aunque él diga que esto simplifica la elección, yo digo Mentira. que la complica la elección. No. Ya cuando mucha gente me preguntaba, explícame qué es todo un tema poder explicarle cómo va a ser. Vos imagínate, Mario, vas a entrar al cuarto oscuro, como hemos visto, viste que en Formosa se publicaban los cuartos oscuros de Formosa, bueno, necesitas varios escritorios de votos en donde vos vas a entrar y vas a estar abrumado así de cantidad de candidatos que se van a poder presentar. Sí. A lo mejor está bueno, como dice él, se permite la pluralidad de votos, pero que va a ser engorroso, va a ser engorroso. Sí, y además es un sistema caro, es muy caro. Se va a tener que imprimir boletas de cada sublema que se presente. Es complicado a la hora digamos, del conteo de los votos, es muy complicado. Así que lo hemos vivido en San Luis, Verónica. Nosotros lo tuvimos aquí en San Luis. Y decime si eso sirvió para, digamos, determinar, digamos, vida democrática en el Partido Justicialista, por ejemplo, o en las otras fuerzas, pero en el Partido Justicialista.
Mentira, el sector de Brito que ganó fue rápidamente excluido por los Rodríguez Sá con posterioridad, al punto que en el 87 él se presentó por otro lado como candidato a gobernador con Llorente Ruiz. Ujú. Entonces, ¿viste? Tampoco se da esta situación, por ejemplo, y en la experiencia local, esta situación de ordenamiento interno que pareciera surgir como una de las cuestiones, digamos, benéficas que ve el concejal Cordido que podría ocurrir, ¿no? Bueno, lo que celebro sí. es que haya un oficialista que hable, sí, que hable y que sea capaz de defender una idea del gobierno. Eso es lo que me llama la atención. Cuando se instauró el sistema de primarias abiertas simultáneas obligatorias en el país, supuestamente era también para favorecer la participación y la vida interna de los partidos políticos, porque es cierto también, como recién decía el concejal Cordido, de que hay que fortalecer a los partidos políticos, porque es a través de los partidos políticos que los candidatos pueden llegar a ser electos, eso es cierto, y hay como mucha discurso o mucha bronca con los políticos y con los partidos políticos por parte de la gente, ¿viste? Ujú. Y entonces yo creo que esto va a ser peor. Va a ser más. Yo creo que va a ser peor. Yo claro que sí. Ya la gente te dice, no quiero saber nada de los políticos, no quiero participar, no quiero meterme en ningún partido político porque ya sé cómo termino. Ujú. Y la verdad que esto me parece que va a venir a favorecer ese descreimiento, esa desesperanza que tiene la gente con los partidos políticos, ¿no? Vos en cualquier conversación que estés, escuchas eso, ¿no? Y esto, cuando vean lo que va a implicar esta elección, me parece que va a venir a fortalecer este discurso de la antipolítica. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Verónica. Hasta luego. Vamos a la pausa y retornamos. Desde la ciudad de San Luis,